Bueno, Anabel Pomar, finalmente estamos acá reunidas. Anabel, sos periodista, vecina de Exaltación de la Cruz y un pueblo fumigado, militante también, hace muchos años de esta problemática. Y quería un poco poder hablar de los Monsanto Papers, qué son, qué información escondieron. Bueno, gracias por esta oportunidad, qué bueno, y agradecerte por difundir siempre la información que es necesaria y que tanto se oculta. Dentro de los Monsanto Papers, justamente vos me estás preguntando qué son, hay mucha de esa información que se ha venido ocultando por décadas, mucha de la información de las cosas que denunciaban en los pueblos fumigados, ahí se comprueban y se muestran. O sea, básicamente, y por resumir, son muchos documentos, muchísimos documentos, se dice que se conoce solo el 10-15% de la cantidad de información que juntaron los abogados que en Estados Unidos iniciaron demandas contra Bayer, en realidad contra Monsanto, como fue comprado por Bayer, es contra Monsanto Bayer, contra el glifosato, específicamente contra el Roundup, el producto Roundup inventado por Monsanto, que es un herbicida de base de glifosato. Entonces, esa información es las pruebas que esos abogados reunieron para llevar justamente a Monsanto Bayer a acusarlo a juicios, sentarlo ante la justicia, acusándolos de ¿qué? De enfermar de cáncer con el Roundup y otra cosa importante que es a sabiendas, ¿sí? O sea, en Estados Unidos se realizaron varios juicios, algunos están en cursos, hay igual de todos modos, hubo 3 condenas muy importantes contra Monsanto y Bayer, que lo que usaron son esos Monsanto Papers como pruebas en esos juicios. ¿Qué contienen esos papeles? Información interna de la compañía de cómo los fabricantes del Roundup, herbicida a base de glifosato, que recordemos para Argentina un dato muy importante, es el herbicida que más se utiliza en nuestro país, ¿sí? Cómo los propios fabricantes sabían de la peligrosidad del producto y lo ocultaban. En esos juicios se mostraron esas pruebas que son desde correos internos, memos, trabajos, o sea, hay PowerPoint, correos internos, y tienen una característica que no son documentos como pueden ser los liqueos, esos famosos liqueos, cuando se conoce alguna información que no se sabe de dónde viene, sino que esto es todo conseguido a través de un proceso de información dentro del proceso judicial. Es decir, una orden para desclasificarlo, ¿no? Claro, o sea, la información que está ahí, que dice que es de Monsanto, los documentos, es así, se puede comprobar, ¿sí? Lo cual le da una validez. Cuando nosotros decimos adentro de los Monsanto Papers, que estamos citando, que la principal toxicóloga de la compañía dice, no podemos afirmar que no sea cancerígeno porque no hicimos los estudios, sabemos de que eso lo dijo esa persona, ¿no? Tiene valor judicial y son las evidencias que han condenado a Monsanto Bayer. Ahí adentro se encuentran cosas como, terribles cosas como, que la compañía conocía y por décadas, por ejemplo la genotoxicidad del glifosato, ¿no? Y no solo lo ocultó, sino cómo también trabajó sistemáticamente para generar controversia dentro del mundo científico o para generar papers truchos, papers falsos, que es un paper, es una publicación científica que está en la bibliografía, que después, por ejemplo, las agencias regulatorias dicen, bueno, a ver, ¿qué dicen los científicos sobre esta sustancia? ¿No? ¿Hace bien, hace mal? ¿No? Ahí está comprobado cómo la propia empresa no solo sabía de los indicios, por ejemplo, de genotoxicidad, sino que los ocultó o mandó a publicar trabajos científicos adentro de la bibliografía científica, ocultando las huellas, que decían que su producto no daba genotoxicidad. Ese un solo ejemplo, hay un montón de documentación así. Bueno, eso que decís hablaría un poco de que no hay 2 bibliotecas, como siempre se dice, ¿no? Es un muy buen punto. O sea, yo considero que no hay 2 bibliotecas en realidad porque se parte de una falsedad. O sea, uno considera de que hay una gran biblioteca científica y que tiene todo el mismo valor. El tema es que si ese lugar está infiltrado y hay un montón de papers truchos, de papers plantados, es una falsedad atenerse o a solo fijarse en esos papeles científicos. Ya está partiendo errado. ¿Por qué? Porque hay mucha bibliografía ahí que fue pagada
En algunos casos adentro de los Monsanto Papers hay un montón de ejemplos, pero algunos fueron escritos por personas de los jefes de asuntos regulatorios, los toxicólogos de la empresa, fueron escritos por ellos y después se los dan a un tercero que los publica, a ese nivel, ¿no? Entonces eso no puede ser considerado un trabajo científico. Entonces claramente no es un tema de dos bibliotecas. Lo que tenemos es un sistema científico lleno de papeles o científicos que se suponen científicos, que se proclaman científicos y que en realidad son solo documentos corporativos que falsean datos o que mienten y no deben ser considerados papeles científicos. O sea, todo eso está adentro de la literatura. Hay un ejemplo que es tremendo, que es brutal, pero que está bueno que se sepa. Hablábamos siempre en el tema del glifosato, pero después se pueden hablar de otras sustancias y es más o menos el proceder de las industrias químicas va a ser más o menos el mismo, ¿no? Pero el glifosato, la primera vez que se aprobó, salió de para resumir eso de qué pasa dentro de la literatura científica, me parece que es un buen ejemplo. Se aprobó en un laboratorio, se llamaba IBT, por las siglas en inglés, que es conocido como el pantano en la jerga, ¿no? O sea, el primer estudio que se hace para saber si el glifosato hace daño sí o no, lo hacen ahí. Ese laboratorio fue cerrado por fraude, por mentir, por fraguar los resultados, en los 80, por la EPA, ¿sí? La Agencia de Control de los Estados Unidos. Lo cerraron por fraude. Las personas dueñas de ese laboratorio fueron presas, o sea, los procesaron, fueron presos. Ese laboratorio se cerró. El primer estudio que decía que el glifosato no hacía daño, salió de ese laboratorio. Pero ese papel científico, estamos hablando de un lugar cerrado por fraude, ¿sí? Que lo cerraron porque falseaba documentación científica. Ese papel no se fue retirado de la bibliografía científica y se sigue citando hasta el día de hoy como uno de los papeles que apoyan el que el glifosato, por ejemplo, siga en el mercado. O sea, yo lo he encontrado a ese paper en la revisión de la propia agencia regulatoria que lo cerró, de la EPA, en la revisión creo que del 2020, el 2020 dentro de la bibliografía figura ese papel. A ese nivel, ¿no? Es obsceno. Y esa documentación que vos, bueno, has traducido y que la verdad que fue un trabajo impresionante para traer esta información y que llevó a un juicio, ¿no? Por el linfoma que tuvo el jardinero que utilizaba el Roundup, ¿no? Hay un juicio y hay una condena. Sí, hay varias condenas y varios juicios. En realidad los papeles de Monsanto acá en castellano y en el proyecto que yo tuve el placer de poder colaborar fue una iniciativa de La Vaca, de la cooperativa La Vaca, que me conviene mencionarlo, hay un sitio especial, monsantopaperslavaca.org. Lo que ellos dijeron es, está todo este corpus científico, o sea, los abogados, en algún momento la gente que tenía acceso a todas esas pruebas, que luego se vuelven evidencia, lo pusieron en línea en una organización de derechos de consumidores de Estados Unidos. Lo que hace La Vaca es hacer un acuerdo con esta organización y puso todo el material en línea. ¿Qué sucede? Ahí está la dificultad de lo que es el inglés, ¿no? De las personas que no pueden hablar en inglés. Y también hay otra gran dificultad que es mucha información, toda separada. Entonces, como el análisis de todos esos datos se podía hacer a través de algunos artículos periodísticos que empezaron a trabajar sobre esos datos. Entonces, lo que La Vaca inicialmente hace fue poner toda la disposición, o sea, todo el material a disposición, y también empezar a traducir aquellos artículos periodísticos o reportes que sistematizaran la información, que la permitieran analizar, pero eso también casualmente estaba en inglés mayormente, en inglés y en francés. Entonces lo que hizo ahí La Vaca fue poner una invitación, ahí es donde yo entré como colaboradora, a traducir eso al castellano. ¿Qué permitió hacer eso? Conocer bien qué era lo que estaba adentro. Bueno, yo soy periodista también, entonces al tiempo de manejar toda la información que había ahí, empecé a preguntarme qué información había que sirviera para la Argentina, hacer ese anclaje. Ahí empecé a escribir sobre los papeles de Monsanto también para la revista Mu, y ahí empezó un poco todo. Los juicios que vos mencionabas, el jardinero fue el primero, pero después hubo otras 3 condenas por 4 personas que concluyeron lo mismo. El glifosato fue sustancial para producir cáncer y la empresa ocultó con malicia la peligrosidad que conocía. Ese ocultamiento del que hablas vos, ¿no? Con malicia que hizo Monsanto, ¿se replica en otras también empresas
químicas, como por ejemplo vos estuviste también investigando a Syngenta, ¿no? Hiciste notas sobre Syngenta que sí, cuando tenemos acá tan cercana. Cuando mencionaba, sí, perdón, te interrumpí la pregunta. No, también hay ocultamiento de información importante en otras empresas. Digamos, ese mismo mecanismo se sigue replicando para hacernos creer que todas los formulados que usan son inocuos. Sí, ahí lo interesante de observar es que en general las personas que venden, las empresas que venden, lo que te dicen es la industria más regulada del mercado. O sea, generalmente eso lo van a escuchar en todos lados, ¿no? Esta es una industria muy regulada, esto está muy controlado. Cuando vos te pones a fijar cómo están hechas las regulaciones y los controles, te das cuenta que la mayoría están diseñados por las propias empresas que los venden. Entonces, cuando empezás a analizar, las propias empresas que los venden tienen injerencia dentro de estos organismos de control y de regulación. O sea, eso está probado ahí también en los papeles de Monsanto y también en otra, hay muchísima documentación, bueno, no sé si muchísima, pero hay bastante documentación que prueba eso. Se meten adentro de esas agencias regulatorias para torcer y hacer ¿qué? Maximizar sus ganancias, o sea, mantener el producto en el mercado y maximizar la ganancia. El tema es qué pasa con todos los organismos de control y con los estados. Ellos son los que tienen que asegurar la salud pública, ¿no? O sea, si la empresa a sabiendas oculta un daño, yo creo que ahí lo que debería es investigar, porque lo que está haciendo es un perjuicio sabiéndolo, ¿no? Ahí lo dejamos el Estado, debería también actuar y penar a esa empresa. La empresa vamos a ver de que lo haga. Si nadie la controla, estamos en un problema, pero en Argentina, como en la mayoría de los lugares, lo que termina sucediendo es algo peor, que es que los estados confían ciegamente en lo que dicen esas empresas. Entonces ahí es un sistema hecho a medida de las empresas, ¿no? Cuando hablamos de las empresas, como vos bien decías, no es la única, o sea, no es que todo el tema termina en Monsanto, que ahora ya no existe más, y en el glifosato, no se agota en esa molécula. Y esas empresas o sus CEO terminan siendo parte del Estado, ¿no? Bueno, acá en Argentina recientemente y tristemente tenemos el ejemplo de lo que ahora el nuevo jefe de asesores, o sea, ahora en este momento estamos grabando la nota, el jefe de asesores del presidente de la Nación es un CEO de una corporación, ex CEO porque renunció, yo lo pondría en comillas eso, realmente una persona que estuvo más de 30 décadas en la compañía, líder de agrotóxicos y de transgénicos del mundo, termina adentro del gobierno, ¿no? Con un cargo oficial. Pero por mencionar, decíamos, el glifosato no es la única, Monsanto no es la única, Syngenta también tiene pruebas, o sea, contra la compañía, de cómo la compañía, exactamente en el mismo patrón, ¿no? Es sistemático, este patrón, plantó papers truchos, por ejemplo, para defender la atracina. Estoy recordando ahora que en su momento hubo mucha controversia, en realidad, bueno, no hubo mucha controversia, en realidad lo iban a prohibir, como debería estar prohibido y como está prohibido en muchísimos lugares del mundo, en Argentina todavía no, tristemente. Lo que hace la compañía es salir a poner dentro de la literatura científica 5 papers que hablan de las bondades de la atracina, ¿no? Entonces hacen ese mismo mecanismo, meten papers que hablan de bondades que no están comprobadas, que no están probadas, que después cuando esos papers son revisados son refutados rápidamente, pero siguen ahí defendiendo, los pagan ellos. Han hecho eso de plantar los papers y también han ocultado información interna, específicamente, recién mencionaba yo eso de la atracina, pero específicamente también para el paraquat, otro producto hipertóxico, hiperletal, no hay antídoto, prohibido en más de 70 países, digo. Hay documentos, eso lo pueden encontrar como los Paraquat Papers se llama, hay unos juicios en curso que relacionan al producto Paraquat con el Parkinson. En esa documentación también conseguida a través del FOIA, este acceso de información que tienen los abogados, que le piden a la propia empresa, consiguieron documentación que prueba que desde los 70 los propios dueños de la compañía, fabricante de esta molécula, lo que decían es que había una asociación ahí, que había un riesgo. Entonces, eso lo decían para sacarlo del mercado, para decir, bueno, no, esto es malísimo, no. ¿Por qué lo decían? Porque estaban preparando cómo cubrirse de las posibles consecuencias legales. O sea, es algo, lo que mayormente les preocupa es eso, cómo cubrirse de los temas legales, ¿no?
y termina saltando a la luz ahora, de la luz de los juicios que han ocultado por décadas que sabían de esa relación, en estos juicios que ahora llevan pacientes de Parkinson, enfermos de Parkinson, justamente contra Syngenta, y en Estados Unidos en realidad es junto con Chevron, pero era porque era quien metía dentro del mercado. Hay dos corporaciones, una es Syngenta. En Argentina, Syngenta es responsable de vender la mayoría de los plaguicidas altamente peligrosos que no venden en otros lados del mundo. Eso también es importante, ¿no? Cuando hablan de controles y las agencias regulatorias. En Argentina se permiten 139 plaguicidas altamente peligrosos que ya están prohibidos en otros lados del mundo. Entonces, Syngenta no vende paraquat-tetracina en algunos lugares, y acá inunda los campos de Argentina, y eso es lo que sufren las personas, ¿no? Las comunidades fumigadas de nuestro país, que tiene ese triste récord, ¿no? De ser el más pulverizado del mundo. ¿Y podés mencionar un poco cómo se mide la peligrosidad de los venenos que a diario se usan y por millones de litros o kilos en nuestro país? Bueno, ahí es lo que yo hablaba de esta de esa confianza ciega, ¿no? Es como hay una confianza ciega donde primero hay un secreto comercial, o sea, las empresas tienen por secreto comercial, no se pueden divulgar cuáles son los estudios que presentan ante la agencia regulatoria para que le permitan meter un producto en el mercado. Eso no se puede divulgar. Que no se puede divulgar tiene una complejidad mayor todavía, que sería que científicos independientes sin conflicto de interés pudieran ver de qué manera están hechos esos estudios. O sea, es algo es muy largo de contar, voy a tratar de ser gráfica y de tratar de focalizar en las cosas más interesantes, en realidad más preocupantes para la salud pública, ¿no? Se confía en esta cosa ciega de lo que dice la empresa. ¿Tienen capacidad técnica para fijarse si lo que dice la empresa es cierto, sí o no? No. No se conoce, por lo menos en la Argentina, además, quién es el técnico que lo evalúa. También dicen que es por confidencialidad. Yo entiendo de protección, dicen, pero ¿de protección para quién? Cabría la pregunta, ¿no? Las sustancias se aprueban solamente creyéndole a las empresas, a esos estudios privados, y en algo que se llama, en el caso o sea, la sustancia tiene que comprobar que sirve para lo que fue diseñada, es decir, si para matar tal yuyo, mataría ese yuyo, y que no le haga daño a las personas o cuál es el daño que le haría. Y ahí entra algo de lo que mucha gente habla, que es la toxicidad, cuando dicen es un producto peligroso, no peligroso. Eso tiene clases, o sea, las formulaciones terminan recibiendo una clasificación, que es una norma ahí sí internacional, en la cual lo que se mide es la toxicidad aguda. Sí, hay muchos especialistas que pueden hablar con esto con mayor propiedad, pero básicamente es la ingesta aguda, es decir, lo que se tomaría, eso se mide en laboratorios, con una raza con una forma especial, con ratas especiales, de lo que fuera, pero es la dosis, lo que se llama dosis letal 50. ¿Sí? No se tiene en cuenta el efecto a nivel crónico. Entonces, lo que eso hace es que lo que no se tiene en cuenta es justamente lo que vos decís. A largo plazo y crónico, o sea, que serían como dos formas que van a pasar después. No es lo que vos te pasó en el momento, sino lo que te va a pasar con la acumulación. Eso es importante, ese tipo de aprobación no contempla lo que hablabas recién vos bien, a largo plazo, lo crónico y lo que se va acumulando, porque son todas sustancias que se van acumulando en el cuerpo. ¿Cuál es la interacción? O sea, la bioacumulación y la interacción entre esas sustancias. Sí, la sinergia. Eso no se calcula, la sinergia de esas sustancias no se calcula, y otra cosa que generalmente queda fuera también es que estos principios activos de lo que se termina tirando en el campo no está solo. Cuando empezamos hablando hoy de los Monsanto Papers y del Roundup, eso es una formulación. Entonces, por ejemplo, en el caso específico del Roundup, vos tenés el glifosato, probable cancerígeno para la Agencia Internacional del Cáncer, pero en la formulación hay 3 cancerígenos comprobados. Esa parte jamás se menciona ni se dice, ¿no? Entonces vos tenés una componente de mayor peligrosidad, que es que la formulación puede ser inclusive más peligrosa que el componente activo solo. Entonces confían ciegamente en las empresas, no calculan estas diferencias de la potencia y la sinergia de lo que termina pasando con la formulación final, y no se calculan ni esos efectos a largo plazo ni la sinergia entre todas esas moléculas cuando se tiran todas juntas, porque no es que los pueblos fumigados o las personas fumigadas o la gente en su casa que consume agua y alimentos que tienen agrotóxicos le calculan con todas esas sustancias combinadas, sino como separadas,
y con ese componente de muchísimo control e interferencia de las empresas. Y lo otro también llamativo es que siendo sustancias que son tan nocivas para la salud, no tenga ninguna injerencia el Ministerio de Salud ni ningún organismo. Es un punto esencial, creería, claro. ¿no? Generalmente cuando se habla de agrotóxicos, de plaguicidas, hasta de fitosanitarios, cuando utilizan la palabra, quienes creen de que son fitosanitarios, esos agrotóxicos no tienen en ningún momento una participación del Ministerio de Salud. ¿Dónde está el Ministerio de Salud? Sería la gran pregunta, la gran incógnita, y creo que es lo que corresponde preguntarse. O sea, no participan de la evaluación, y hay algo peor tampoco, participan después de lo que sucede con esa sustancia una vez liberada, ¿no? Es como, ahí hay una ausencia completa donde claramente se tendría que ser el actor relevante. Y si ustedes se fijan, cuando se habla del campo, del agro, de la producción, hasta de los pueblos fumigados, se apunta o al Ministerio de Agricultura o al de Ambiente, como mucho al de Ambiente. Pero fíjense que generalmente, mayormente, no se señala esto que vos estás diciendo también, donde está el Ministerio de Salud, ¿no? Que no está a la altura, ya está altura, digamos. Estamos hablando de, me vuelvo a centrar en la molécula de glifosato, pero para dar ejemplos concretos y que esto no queden como en palabras, no es mi opinión, digamos. ¿Cuál es el último documento conocido en el cual participó gente de salud en la Argentina? Bueno, es del siglo pasado, con bibliografía anterior todavía al siglo pasado, en la cual se incluyen también, por ejemplo, estos papers truchos que ahora están comprobados y señalados por todos lados, ¿no? Es el país más pulverizado en el mundo con un herbicida como el glifosato, y la última recomendación de salud es del siglo pasado, basado en bibliografía inclusive anterior, y que le cree ciegamente a las empresas. Solo una mala noticia, y es hora de que el Ministerio de Salud claramente tome otro rol. Y aunque las empresas se escondan, ¿no? La documentación, el Ministerio de Salud esté mirando para otro lado, los vecinos, como vos, de los pueblos fumigados, son una muestra andante de lo que está pasando en sus lugares. ¿Podés contar un poco? Sí, claro, las evidencias se acumulan, o sea, cuando, yo suelo decir... ¿Qué es lo que se ve o qué es lo que...? Suelo decir algo que es lo primero que me sale, no faltan pruebas, sobra complicidad, y muchísima. O sea, cuando uno empieza, no lo digo solo como persona fumigada, sino como investigo y trabajo en estos temas, cuando uno empieza a rastrear hacia atrás, hay personas que vienen denunciando esto desde los 90, médicos que vienen denunciando esto desde los 90, son los menos, no son más, no son muchos más, deberían ser muchísimos más, pero ya existe. ¿Cómo puede ser que haya un estudio, no sé, estoy recordando y de memoria, pero del principio de los 2000 y piquito, de genotoxicidad en niños, ¿no? O sea, y que eso nos sirva, el trabajo hecho en un pueblo fumigado de Córdoba nos sirva para prohibirlo automáticamente en todos los otros pueblos, que los niños de otros pueblos tienen los genes diferentes. Es como, en ese sentido, tristemente lo que se va encontrando es que hay mucha información, cuando uno quiere encontrarla la encuentra, y hay muchísima información de los daños. Y lo más triste es eso, de que no ha servido jamás para que se cambie la política pública, para que se prohíban estas sustancias, que es hacia donde creería yo que debe tender. O sea, el rol del Estado es garantizarnos el derecho a vivir sanos y en ambientes saludables, y es al revés. O sea, sin grietas vienen profundizando este modelo, cuando ya hay pruebas, y esas pruebas deberían ser pruebas suficientes para que no sea una cuestión de que cada pueblo tenga que salir a contar sus enfermos, a relevar su suelo, a relevar su aire. Esas pruebas deberían haber alcanzado para prohibirlos antes, para anticiparnos ante a lo que es hoy por hoy sin duda la mayor tragedia socioambiental, pero a todas luces, de la Argentina. Y puntualmente acá en Exaltación, ¿qué es lo que nos puedes mencionar? En Exaltación Salud, vos mencionabas, yo integro Exaltación Salud, perdón, en Exaltación de la Cruz yo integro Exaltación Salud, que es un grupo vecinal, trabajamos firmemente. Llevan 10 años ya, ¿no? 10 años tiene el grupo, yo me incorporé en 2017, o sea, tengo un poquito menos de recorrido, pero sí, 2 vecinas armaron ese grupo 2011, 2012, en el 2012 terminan de consolidar un grupo que lo que viene a hacer en el pueblo es a preguntarse primero qué es ese olor que hay en los campos, que vienen de los campos, que nos pegan en la casa, que nos hacen arder los ojos, que nos hacen arder la garganta, y que
matan a las mascotas. Así como pasa en casi todos los pueblos, ¿no? Como nacen esas luchas, que la gente lo que ve no va y pregunta qué bibliografía científica hay, lo ve, lo palpa, existe, y tristemente pasa eso, como en todos los pueblos fumigados. Acá se cuentan enfermedades, se cuentan muertos, son cada vez más los casos. En este lugar, en Exaltación de la Cruz, se han encontrado agrotóxicos en el agua de red, en agua de pozo, en el suelo de una escuela, en proporciones además escandalosas y alarmantes. En ese caso tenemos compañeros y compañeras, vecinos y vecinas con glifosato, con moléculas de agrotóxicos adentro del cuerpo, y casos tan tremendos como encuestas de salud barriales, que en 30 manzanas relevaron 50 casos de cáncer, y que en 1 de cada 3 hogares hay personas, una o más, enfermas, epidemia de diabetes, epidemia de problemas de tiroides, problemas respiratorios, o sea, incontable. Esa es la situación de lo que vuelvo a decir, o sea, pruebas no faltan, somos las pruebas vivientes de eso que está ahí en los papers que vienen denunciando muchos científicos, algunos médicos desde hace décadas, ¿no? Y este año tuvieron un escaloncito más en el reclamo que vienen haciendo, que fueron reprimidos, ¿no es cierto? Claro, sí. Así que... Tuvimos ahí en el 11 de enero del 2023, o sea, el 11 de enero de este año, iban a inaugurar un centro modular, un hospital para Cardales. Cardales es uno de los pueblos de Exaltación de la Cruz, es un municipio bastante grande, la mitad ampliamente pulverizada. En uno de esos pueblos, en Cardales, el presidente de la Nación, con el ministro de Obras Públicas de la Nación y el intendente, venían a inaugurar un centro de salud. Nosotros que venimos pidiendo que no queremos que nos sigan curando, lo que queremos, o sea, por supuesto, tenemos nuestro derecho a recibir atención médica como corresponde. A lo que me refiero es que lo que queremos es que prevengan esas enfermedades que después nos tenemos que curar, ¿no? Que prevengan de que la gente se enferme, que nuestras niñeces se enfermen con esos agrotóxicos, que los prohíban, que los alejen. Venimos trabajando fuertemente en ese sentido y no nos escuchan. Vienen a inaugurar un centro de salud, siendo un pueblo fumigado, mínimamente teníamos que estar ahí diciendo esto. Que paren de fumigarnos, basta de cáncer, paren de fumigarnos. Eso es lo que decía la bandera. Fuimos a ese acto a desplegar una bandera, éramos 3 personas del grupo, con el compromiso. Nosotros tenemos muchísima participación acá en el territorio, mucha recorrida, la gente nos conoce en el pueblo, sabe que somos profundamente pacíficos. Teníamos igual, de todas maneras, hasta el recaudo y la decisión de antemano de ir a manifestarnos solo desplegando la bandera para no gritar y generar una situación en que pudiera ser malentendida como una agresión al presidente, ¿no? Porque en general cuando vos le reclamás a un político, lo que te dicen es: vos estás en contra de ese partido político. No, nosotros estamos a favor de la salud, a la que sin grietas político-partidarias la vienen dejando en manos, o sea, supeditada al rédito de esas corporaciones. Eso es lo que íbamos a denunciar ese día, desplegar esa bandera. No pudimos hacerlo. Nos censuraron la bandera. En el momento que nos van a censurar la bandera, al compañero que va a sacar la foto le pegaron una trompada, le volaron los anteojos, le quisieron sacar el celular. En ese momento hubo gritos, son los gritos de los que habla el presidente en su discurso. Habla de la escucha, ¿no? Claro, porque aparentemente lo que el presidente termina escuchando son gritos, que en ese momento no termina de entender. El intendente aclara, con el micrófono abierto al lado, son los de los agrotóxicos que se quejan, y él habla así de maltrato, de que no eran las formas, de que es un tema que se discute en el mundo. Se corre de ese lugar, pero nos pone a los vecinos que estábamos ahí en el lugar de, bueno, no está ni por el diálogo ni la convivencia democrática. Vuelvo a repetir, y volvemos a repetir, de aclarar de Exaltación Salud, no fuimos a gritar. Si gritamos fue cuando fuimos censurados, nos arrancaron la bandera, nos quisieron sacar a nosotros, o sea, a mí se me tiraron unos tipos encima sin identificación. O sea, esos fueron los gritos que escuché al presidente. Y en todo caso, si bien no fuimos a gritar, en el caso de que hubiéramos ido a gritar algo para reclamar por nuestra salud, ¿cuál sería el delito? ¿Cuándo? Y en este caso ustedes llevan 10 años sin ser escuchados. No. Sí, pero a lo que me refiero es que eso no es un delito. Manifestarse inclusive para nada. A viva voz no es un delito. Lo que sí es un delito es criminal, o sea, y criminal, ¿no? Un delito penal es pulverizar poniendo en riesgo la vida y la salud de las personas. Eso sí es un delito.
Y bueno, ¿los llevaron detenidos o los demorados? ¿Tienen causas? ¿Le armaron causas? ¿Cómo está eso? Bueno, tristemente no les alcanzó, además, con censurarnos la bandera, sacarnos. Yo recién mencionaba, le pegaron al compañero, cuando le pegan al compañero que intentaba filmar. Lo que nosotros, que teníamos el propósito de quedarnos con la bandera, mostrarla lo máximo posible, cuando vimos que le estaban pegando y llevándose al compañero, dijimos, bueno, nos vamos. En un intento de preservar la integridad física, sentimos que estaba en amenaza nuestra integridad física y sobre todo la del compañero, que lo vemos como que se lo llevan para otro lado, policía civil, vamos a decir, esta gente que la justicia debería investigar quiénes son, no sabemos si son policías o no, no se identificaron, no tenían uniforme, nada, se lo empiezan a llevar. Ahí lo que hacemos es, bueno, nos vamos, ¿no? Digo, en esa situación absolutamente tensa, creo que se comprende. Hay algunos videos además que muestran que esto que estoy diciendo sucedió así, ¿no? Que fuimos nosotros los increpados por la seguridad. Cuando se empieza a ir, lo seguimos, nos encontramos con él y decimos, bueno, nos vamos, le empezamos a decir a toda esta policía civil, nos vamos a ir, déjennos, nos vamos a ir, nos vamos a retirar, comentando el despropósito de lo que habían hecho ante la censura, ¿no? Pero bueno, a 150 metros de ahí, que era 150 metros del acto cuando nos estábamos yendo, aparece Policía Bonaerense de frente, 2 camionetas de la Policía Bonaerense, se une más personal, ahí así alguno identificado con uniforme de la Policía Bonaerense, y nos dicen que nos tienen que llevar a la comisaría. Hay que aclarar algo obvio en esa situación, que es que en democracia no te pueden subir a un patrullero para llevarte a una comisaría si no te dicen por qué te estarían llevando. Los policías no sabían lo que responder, inclusive una persona que estaba ahí en el operativo, lo que dice es: los motivos después los vemos. Está filmado. Un periodista también se llevaron, ¿no? Eso te iba a decir, está filmado gracias a que hubo un periodista en ese momento que cuando vio lo que pasó en el acto se acercó, es un periodista de FM Los Cardales, que nos siguió y por suerte estaba ahí porque termina filmando esas pocas imágenes que se ven de la detención arbitraria e ilegal. Esas imágenes donde el policía dice a cámara los motivos por que lo llevamos, lo vemos después, son de FM Los Cardales, de este periodista. Cuando se dan cuenta de que había una persona filmando, eso lo escuché yo, está en mi declaración ante el juez de garantías, de que un policía le dice a otro: ese tiene el celular. O sea, eso, estaban muy interesados en qué, de hacer desaparecer los celulares que tenían imágenes. Al periodista van, lo increpan, le sacan el celular, le pegan, a él le pegaron en varias oportunidades, le pegaron bastante, y lo terminan deteniendo con nosotros e imputando, estamos imputando a él. O sea, estamos 4 personas imputadas por el delito de resistencia a la autoridad en una causa fabricada, inventada, burda. Tampoco es solo que lo decimos nosotros y lo vamos a seguir sosteniendo, sino que el juez de garantía que presentó los habeas corpus concluyó de que lo que figura en esa acta policial y en ese expediente, en esa causa armada, como lo que declaran tanto los testigos presurosos que aparecieron a favor de la policía y en contra del grupo vecinal, no coincide con la realidad. El juez de garantía, entonces, Graci, lo que hace es presentar una denuncia penal para que se investigue justamente esa operación. Y bueno, un poco ahora en apoyo a la lucha de ustedes y en repudio a ese episodio que vos estás contando, el 11 de marzo se va a hacer una actividad acá, ¿no es cierto? Sí, algo que estuvo bueno y queremos agradecer, aprovechamos este espacio también para agradecer todas las personas que pasamos ese terrible momento y todo el grupo, o sea, todo lo que significó esa censura, la represión, todo lo que significa además, ¿no? De vivir con la impunidad, con tanta impunidad con la que se mueven los pulverizadores, que jamás son imputados. Tenemos muchísimas denuncias penales que permanecen sin tener justicia, sin que citen a nadie. Todo eso nos cuesta muchísimo de sostener. Ante este cimbronazo y ante las detenciones, lo que nos pasó fue como mucha repercusión agradable de red, de gente, de personas, colectivos, organizaciones que nos acercaron no solo la solidaridad, sino las intenciones de hacer algo público, de hacer algo masivo, de que en vez de que esa bandera se calle, se vuelva más grande. Y con ese propósito nació con la organización, vamos a estar nosotros en la organización, pero después el grupo después de la deriva y la gente del Paren de Fumigarnos,
Vamos a hacer un gran evento en la plaza de Cardales, la Plaza Mitre de los Cardales, el sábado 11 de marzo a las 15 horas, a partir de las 15 horas. Vamos a hacer un festival, un encuentro, una gran asamblea, una marcha, y también va a haber teatro y música. Así que estamos súper contentos de que lleguemos a eso, lo entendemos como un gran abrazo colectivo. Y la confirmación de lo que sentimos ese día, ¿no? Que el día que quisieron bajar la bandera de basta de cáncer, paren de fumigarnos, no era una agresión a Exaltación Salud, a un grupo vecinal, a un pueblo fumigado, sino que era una agresión, una censura y un silenciamiento a todos los pueblos fumigados de la Argentina. Bueno, Nabel, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Te agradezco mucho y sigamos en la lucha. No, gracias a vos, sabés de nuestro respeto, en lo personal te respeto muchísimo, te quiero muchísimo, y sabés de Exaltación Salud también lo agradecidos que estamos desde siempre por haber estado ahí, por estar siempre que te necesitamos, y sobre todo por estar dentro del sistema de salud, que en muchos casos tiene tanta gente cómplice, sobre todo en las cúpulas y en las autoridades, estar desde dentro del sistema de salud donde atienden a las personas fumigadas, denunciando esto desde hace tanto tiempo. Así que gracias.